By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Black Friday deals are going on all month long. Shop up to 45% off with minimum purchase, plus a free professional measure right now at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Las historias de Jesús, los apóstoles y Pilato, entrelazadas en un relato de fe, sacrificio y redención, forman la columna vertebral de la narrativa cristiana. Jesús, arrestado, juzgado y crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, es visto como el acto supremo de sacrificio y redención. ¿Sabías que Pilato, intentando evadir la responsabilidad, se lavó las manos ante la multitud, simbolizando su intento de desligarse de la decisión de crucificar a Jesús? Sin embargo, su vida posterior estuvo marcada por la controversia y la condena, terminando en un destino incierto y lleno de misterio. Los apóstoles, siguiendo los pasos de Jesús, también enfrentaron persecución y martirio, manteniendo su testimonio hasta el final. Estos actos de valentía y fe no solo inspiraron a sus contemporáneos, sino que siguen siendo un faro de esperanza y fortaleza para millones de personas hoy en día. La propagación del cristianismo se cimentó en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Su enseñanza sobre el amor, el perdón y la redención movió a sus seguidores a difundir el Evangelio por todo el mundo. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles asumieron la misión de hacer discípulos en todas las naciones, enfrentando peligros inimaginables y sufriendo martirios que estremecerían a cualquier persona. Pilato, una figura central en la crucifixión de Jesús, representa la injusticia y la política de la época. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el gobernador romano, atrapado entre la presión del pueblo y sus propias dudas, terminó su vida después de ese fatídico día? A través de la voluntad divina, el sacrificio de Jesús y el martirio de los apóstoles fortalecieron y expandieron la fe cristiana. Estas historias inspiradoras nos invitan a descubrir los misterios y las verdades profundas que subyacen en los eventos que cambiaron el curso de la historia. No solo son testimonios históricos y tradicionales, sino también poderosos recordatorios de la resiliencia y la esperanza que la fe puede brindar. Sumérgete en estas fascinantes narrativas y descubre cómo estos hechos moldearon el cristianismo que conocemos hoy. Bienvenidos. La historia de Poncio Pilato, el gobernador romano enredado en la crucifixión de Jesucristo, teje una narrativa que trasciende el significado religioso para convertirse en una indagación histórica y moral convincente. Desde las decisiones misteriosas que rodean a Barrabás y Cristo, hasta la imagen inquietante de Pilato lavándose las manos, su historia se despliega en el contexto de una era tumultuosa, marcada por choques culturales, tensiones religiosas y el peso del poder político. En esta exploración, profundizamos en las decisiones de vida y el destino final de Poncio Pilato, con el objetivo de desentrañar el enigma que envuelve a esta figura clave en la historia bíblica. El nombre de Poncio Pilato aparece a menudo en los relatos de la crucifixión de Jesucristo en la Biblia. Fue el quinto gobernador de la provincia romana de Judea y sirvió bajo el emperador Tiberio desde el año 26 hasta el 36 después de Cristo.
Pilato jugó un papel crucial en los eventos bíblicos mencionados en el Nuevo Testamento. La decisión desconcertante de permitir la liberación de Barrabás, un criminal notorio en Judea, en lugar de Jesús, a quien sabía que estaba falsamente acusado, dejó una marca indeleble en su legado. Un misterio que sigue siendo difícil de desentrañar, a pesar de que su esposo... Ahora, para comprender ampliamente a este hombre, veámoslo desde sus orígenes. El Imperio Romano conquistó y ocupó la región de Judea en el año 63 a.C., poniéndola bajo el dominio romano. Esta ocupación fue resentida por muchos judíos que se oponían a la dominación extranjera y anhelaban la independencia política. Los romanos eran politeístas, adorando a muchos dioses, mientras que los judíos eran monoteístas creyendo en un solo Dios. Esta división cultural y religiosa llevó a choques de creencias y prácticas. El Imperio Romano impuso fuertes impuestos a sus provincias, incluyendo Judea, para financiar sus vastos gastos militares y administrativos. La carga de la tributación fue una fuente de descontento entre la población judía. Los gobernadores y prefectos romanos como Poncio Pilato fueron nombrados para supervisar las provincias, mantener el orden, recaudar impuestos y asegurar la lealtad al Imperio Romano. Sin embargo, su manera de ejercer el poder a menudo provocaba conflictos con la población local. Los intentos de los romanos por instalar emblemas o estatuas en Jerusalén, contrarios a las creencias judías, provocaron indignación y protestas. Hubo levantamientos y movimientos de resistencia entre la población, grupos como los celotes, que buscaban resistir la autoridad romana con rebelión armada. En medio de esta tensión, Pilato fue designado prefecto de Judea, responsable de mantener la paz en una tierra dividida por la religión, la política y la esperanza mesiánica. Su mandato sería recordado como uno de los más controvertidos en la historia del imperio. La vida temprana de Poncio Pilato no está extensamente documentada. Los registros históricos ofrecen poca información sobre sus orígenes, pero lo que se sabe proviene de referencias en textos antiguos y los relatos del Nuevo Testamento. Pilato nació alrededor del año 26 a.C., en el seno de una familia del orden ecuestre romano, una clase social por debajo de la senatorial, pero aún parte de la élite del imperio. Se cree que nació en el centro de Italia. Su educación y carrera temprana son poco conocidas, aunque su ascenso se atribuye a conexiones políticas influyentes que lo llevaron al servicio público. A través de su lealtad a Roma y sus contactos estratégicos, Pilato alcanzó el cargo de prefecto de Judea, gobernando aproximadamente del año 26 al 36 después de Cristo. Como prefecto, compartía poder civil y religioso con la asamblea judía del Sanedrín, compuesta por ancianos y líderes religiosos. Su autoridad incluía la aplicación de la ley romana, el mantenimiento del orden público y el mando sobre las tropas romanas estacionadas en la región. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. Era responsable de la recaudación de impuestos y de asegurar la obediencia de los pueblos bajo el yugo del imperio. Pero en una tierra tan cargada de fe y tensión, cada decisión podía encender una chispa. En el Evangelio de Lucas se describe cómo Pilato intentó evadir su responsabilidad,
en el juicio de Jesús, enviándolo ante Herodes, quien tiempo atrás había ordenado la muerte de Juan el Bautista. Herodes lo devolvió a Pilato, y éste, presionado por el pueblo, cedió ante la multitud. En el Evangelio de Juan, incluso después de la crucifixión de Cristo, Pilato siguió siendo el mismo hombre autoritario y cruel. Los relatos históricos cuentan que, 3 años después de la muerte de Jesús, ordenó el asesinato de varios galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo. También mandó una matanza de samaritanos que habían subido al monte Tirana en busca de artefactos que creían sagrados. Este acto brutal provocó la indignación del pueblo y los samaritanos elevaron una queja formal ante Lucio Vitelio, gobernador de Siria. Vitelio llamó a Pilato a Roma para rendir cuentas ante el emperador Tiberio. Pero cuando Pilato llegó a la capital, Tiberio había muerto. Era el año 37 después de Cristo y el nuevo emperador Calígula no mostró interés en juzgarlo. Pilato fue destituido de su cargo y enviado al exilio en la región de la Galia, lo que hoy conocemos como Francia. El historiador Eusebio, en su obra Historia de la Iglesia, relata que Pilato, atormentado por la culpa y consumido por la desgracia, terminó quitándose la vida. Otros historiadores no confirman su suicidio, pero la tradición cristiana lo interpreta como una señal de retribución divina por su papel en la crucifixión de Jesús. Eusebio escribe que se dice que Pilato cayó en tales calamidades que fue su propio asesino y verdugo. Su destino, envuelto en misterio, se convirtió en un eco de advertencia para todos los que usan el poder sin justicia ni compasión. Algunos pensadores como Orígenes sugirieron que la verdadera culpa no recaía enteramente sobre Pilato, sino sobre los líderes religiosos que presionaron para condenar a Jesús. Otros sostienen que Pilato simplemente fue un peón en el tablero de la historia divina. Aún así, su nombre permanece como símbolo de indecisión y temor. Su legado está marcado por un solo acto, un gesto que cruzó los siglos: lavarse las manos ante la verdad. El nombre de Pilato vive en cada credo, en cada misa, como una sombra que acompaña el relato de la pasión de Cristo. Así, su historia se convierte en un espejo de la lucha humana entre la conciencia y el poder, entre la verdad y la conveniencia. El enigmático lavado de manos, las decisiones tomadas bajo presión y las consecuencias finales que enfrentó pintan el retrato de un líder dividido, un hombre atrapado entre el deber y el destino. La historia de Poncio Pilato es una lección intemporal sobre la fragilidad moral del poder y la eterna necesidad de redención. Hoy nos sumergiremos en una de las semanas más trascendentales y profundas de la historia de la humanidad, la última semana de Jesús de Nazaret. No es simplemente el relato de unos días en la vida de un hombre, sino la crónica de un momento que dividió el tiempo, que desafió al poder establecido y que mostró el amor en su máxima expresión, culminando con el acto más sublime de redención. Esta semana, conocida en la cristiandad como la Semana Santa, marca el punto más alto de la narrativa cristiana, un periodo de profunda reflexión y conmemoración. Acompáñame en este viaje a través del tiempo, aquellos días llenos de esperanza, traición, sufrimiento y triunfo. Nos adentraremos en el corazón de Jerusalén, palpitante bajo el peso de la ocupación romana, testigo de un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Exploraremos los contrastes que rodean a esta figura central, un rey sin corona, un salvador que abraza el sufrimiento, un maestro cuyo mensaje... Jesús de Nazaret, acompañado por sus discípulos, se encuentra en un momento de transición, al borde de una semana que marcará la culminación de su misión terrenal. Ese sábado, Jesús y los suyos se hospedan en Betania,
un pequeño pueblo de paz y amistad, donde viven Lázaro, Marta y María. Allí descansan, oran y se preparan para los días más intensos de su existencia. En esa quietud Jesús instruye, consuela y fortalece a los suyos, plenamente consciente del sacrificio que está por ofrecer. El sol se oculta sobre Betania y en la calma del sábado se forjan los últimos momentos de serenidad antes del comienzo del drama divino. Este día silencioso nos recuerda que cada paso de nuestro viaje, por más tranquilo o preparatorio que sea, forma parte de una historia más grande, tejida con hilos de propósito divino. El domingo de Ramos amaneció con una sensación de expectación palpable en el aire. Desde Betania Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un asno y su cría en el pueblo cercano, cumpliendo así la profecía de Zacarías. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre la cría de un asno. Este acto simbólico reafirmaba su mesianismo y contrastaba con las entradas triunfales de los conquistadores terrenales que llegaban montados en caballos de guerra. Jesús eligió la humildad, un rey que viene en paz. Al acercarse a Jerusalén, la multitud comenzó a crecer. Personas que habían oído hablar de sus milagros y enseñanzas se reunieron llenas de fe y esperanza. Los seguidores extendieron sus mantos en el camino y cortaron ramas de los árboles, palmas de victoria y paz, para esparcirlas ante él. ¡Hosana! Gritaban con júbilo: bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Era un momento de alegría y fervor, pero también de profunda ironía, porque aquellos que lo aclamaban como rey no comprendían el tipo de reino que él venía a establecer. Su trono sería una cruz, su corona de espinas y su reino no de este mundo. Aún así, la ciudad se llenó de luz, un respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Así comenzó el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, un día de triunfo y profecía cumplida. Al caer la tarde, Jesús observó el bullicio del templo y decidió retirarse nuevamente a Betania, buscando calma y oración. Esa decisión de apartarse por un momento mostraba su serenidad y su propósito: prepararse espiritualmente para el sacrificio que estaba por venir. El Domingo de Ramos marca el contraste entre la aclamación pública y el camino del sacrificio. Jesús no buscó el poder terrenal, sino el cumplimiento del amor divino. Su entrada en Jerusalén fue el comienzo del viaje hacia la redención, una marcha no de conquista, sino de entrega. El aire estaba lleno de esperanza, pero también de un destino inevitable. El rey había entrado en su ciudad y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Al amanecer del lunes, tras una noche de reflexión en Betania, Jesús y sus discípulos regresaron hacia Jerusalén. En el camino, sintió hambre. A lo lejos vio una higuera frondosa y se acercó buscando fruto. Pero el eco de sus palabras retumbó en los muros del templo y en los corazones de quienes lo escuchaban. Men need a store that has the right thing for their thing, like a Kenneth Cole suit made with Showflex fabric to keep them cool at their cousin-in-law's 3rd wedding in the middle of July. Whatever the thing, Men's Wearhouse has the clothes for it. Love the way you look, Men's Wearhouse. Su ira no era humana sino santa, una defensa de la pureza espiritual frente a la corrupción del alma. La multitud quedó maravillada ante su valentía y autoridad. Pero las autoridades religiosas, temerosas de perder su poder, decidieron detenerlo. Desde ese momento,
La tensión entre Jesús y los líderes del templo llegó a un punto de no retorno. Al caer la tarde, Jesús se retiró nuevamente a Betania junto a sus discípulos en busca de calma y oración. La noche cayó sobre la ciudad santa, mientras la profecía avanzaba silenciosa. Aquel día, el templo fue purificado y la fe puesta a prueba. El mensaje era claro. La verdadera adoración no se mide por rituales o apariencias, sino por un corazón justo y humilde ante Dios. Así terminó el Lunes Santo. Un día de fuego espiritual, de enseñanza viva y confrontación divina. El martes de la última semana de Jesús amaneció con un aire de propósito y tensión. Desde Betania, él y sus discípulos emprendieron nuevamente el camino hacia Jerusalén. Este día estaría lleno de enseñanzas, parábolas y confrontaciones. Fue una jornada intensa, una de las más largas y profundas de su ministerio. Al llegar al templo, Jesús comenzó a enseñar a las multitudes mientras fariseos, saduceos y escribas trataban de ponerlo a prueba, buscando palabras con las cuales acusarlo. Pero cada intento era respondido con sabiduría divina y autoridad celestial. Jesús habló de obediencia y de justicia, de humildad, de verdad y de fe genuina. Relató la parábola de los dos hijos, uno que dice no, pero termina obedeciendo, y otro que dice sí, pero no cumple una lección viva sobre la sinceridad del corazón. Luego narró la parábola de los viñadores homicidas, mostrando cómo muchos rechazan a los mensajeros de Dios y al propio Hijo. También habló de la parábola del banquete de bodas, donde los invitados despreciaron la invitación del rey y los humildes fueron llamados a su mesa. Sus palabras atravesaban el alma y revelaban la hipocresía de los poderosos. Los líderes religiosos se enfurecieron, pero no podían detenerlo. La multitud lo escuchaba con asombro. Entonces, los fariseos intentaron atraparlo con una pregunta política. ¿Es lícito pagar tributo al César? Jesús, con serenidad divina, respondió: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que trascendió el tiempo y aún resuena como verdad eterna. Más tarde, un escriba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió con claridad: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resumen en ese mandamiento. Mientras enseñaba, profetizó la destrucción del templo y habló de los tiempos por venir, del retorno del Hijo del Hombre y de la necesidad de estar preparados. Al final del día, Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y regresaron a Betania. Era un retiro no solo físico, sino espiritual. El silencio de la noche los envolvía mientras las palabras del Maestro seguían resonando en sus corazones. El martes santo fue un día de sabiduría. ¿Qué me daréis si os lo entrego?, preguntó. Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Y desde ese momento buscaba la ocasión para entregar a su maestro. Mientras tanto, Jesús, en silencio, se preparaba para el sacrificio. El miércoles santo es un día de reflexión profunda, un día que nos habla de la traición, pero también del perdón, del contraste entre la lealtad y la debilidad humana. Judas representó la sombra del corazón, pero Jesús, incluso sabiendo lo que venía, siguió amando. El silencio de Betania se convierte en símbolo de espera, una pausa antes del drama divino. Jesús sabía lo que iba a suceder y aún así permaneció en paz. Este día nos enseña que el amor verdadero no huye del dolor, sino que lo abraza para transformarlo en redención.
Así concluye el miércoles santo, entre el susurro de la traición y la serenidad de la obediencia divina. El jueves santo marca uno de los momentos más intensos y conmovedores de la última semana de Jesús. Un día lleno de enseñanzas, de humildad y de amor llevado hasta el extremo. Jesús envió a Pedro y a Juan a Jerusalén con instrucciones precisas. Preparar la cena de Pascua. Aquella noche, en una habitación alta, se celebraría un banquete que transformaría la historia del mundo. Era la Pascua judía, la conmemoración de la liberación de Egipto. Pero esa noche nacería un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, se sentó a la mesa con los 12. Y antes de partir el pan, se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El maestro se hizo siervo. Pedro, confundido, se resistió. Pero Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. El acto más humilde se convirtió en la lección más grande. El que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Luego, de pie ante el pan y el vino, Jesús instituyó la Eucaristía, tomó el pan, lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. En ese momento, la cena se convirtió en símbolo eterno de entrega y redención. Pero entre ellos estaba también el traidor. Jesús, con el corazón lleno de compasión, miró a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. La tensión llenó el aire. La oscuridad comenzaba a extenderse. Terminada la cena, Jesús y sus discípulos salieron al huerto de Getsemaní, un lugar de quietud bajo el manto de la noche. Allí, entre los olivos, el Hijo del Hombre se postró en oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Su sudor caía como gotas de sangre. Era la lucha del alma humana ante el peso del destino divino. En ese momento de agonía, llegó Judas acompañado por una multitud armada con espadas y antorchas, y con un beso lo traicionó. Jesús fue arrestado, sus discípulos huyeron, el silencio del huerto se quebró, la pasión había comenzado. El Jueves Santo nos recuerda que el amor verdadero se expresa sirviendo, perdonando y entregándose hasta el final. Esa noche, el pan se convirtió en cuerpo, el vino en sangre y el amor. Caídas, heridas, sangre y polvo marcan su camino de redención. Simón de Cirene es llamado para ayudarlo, y entre la multitud, una mujer enjuga su rostro. Los soldados se burlan, los sacerdotes lo insultan, pero Jesús avanza en silencio. Al llegar al Calvario, clavan sus manos y sus pies. El madero se alza contra el cielo y la tierra tiembla. El dolor es infinito, pero su amor aún más. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El cielo se oscurece al mediodía. Las tinieblas cubren la tierra durante 3 horas. A las 3 de la tarde, Jesús alza su mirada al cielo y pronuncia sus últimas palabras. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, inclinó la cabeza y murió. El velo del templo se rasgó en 2, la tierra tembló, y el centurión romano exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. José de Arimatea, hombre justo y valiente, pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en una tumba nueva, sellada con una gran piedra.
El día terminaba en silencio, mientras los discípulos ocultos y temerosos lloraban en la oscuridad. El Viernes Santo no fue el final, sino el comienzo de la promesa. Porque en la cruz el amor venció al pecado y el sacrificio dio paso a la esperanza. Ese día, el cielo y la tierra se encontraron en un suspiro de redención eterna. El Sábado Santo amaneció en silencio. Jerusalén parecía contener la respiración, envuelta en una calma pesada, como si el mismo cielo llorara. El cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, sellado por una piedra inmensa, custodiado por soldados romanos. Sus discípulos, dispersos y temerosos, se ocultaban en las sombras, abatidos por la tristeza y la confusión. El Maestro había muerto. El mundo parecía vacío. Era el día del duelo, el día del silencio, pero también el día del misterio. En lo oculto, el amor de Dios seguía obrando. En la tierra, los corazones esperaban sin entender. En el cielo, la promesa comenzaba a cumplirse. Las mujeres preparaban ungüentos y aromas esperando el amanecer del primer día de la semana, para ir a honrar el cuerpo del Señor. Entre el dolor y la fe, sus almas permanecían firmes, aferradas a la esperanza. El Sábado Santo es el puente entre la muerte y la vida, entre la oscuridad y la luz. Es el susurro de la fe que no se rinde, la pausa sagrada antes del milagro. Porque incluso en el silencio, Dios está obrando. El sepulcro parece triunfar, pero su victoria es solo aparente. La piedra aún no ha sido movida, pero el amanecer ya se aproxima. El Sábado Santo nos enseña a esperar, a creer incluso cuando todo parece perdido, a confiar en que la luz volverá. Y en esa quietud, el mundo aguarda, sin saber que está a punto de presenciar el mayor milagro de la historia. Antes del amanecer del domingo, cuando la oscuridad aún cubría Jerusalén, las primeras luces del alba comenzaron a nacer. El mundo despertaba, y con él, la historia de la vida eterna. María Magdalena, junto con... Desde aquel amanecer, nada volvió a ser igual. El sol se alzó sobre Jerusalén, y con él, el mensaje eterno. Cristo vive. Y en su resurrección, la humanidad entera encontró esperanza, redención y eternidad. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles quedaron con un propósito claro: llevar su mensaje al mundo. 12 hombres comunes, transformados por el poder del amor divino, se convirtieron en pilares de la fe cristiana. Ellos, que habían caminado junto al Maestro, ahora caminarían solos, guiados por el Espíritu Santo. Cada uno partió hacia diferentes tierras, extendiendo la palabra de vida en medio de la persecución y el peligro. Pedro, el pescador hecho roca, se convirtió en la voz y guía de la iglesia. Predicó con valentía en Jerusalén y luego en Roma, donde moriría crucificado cabeza abajo por considerarse indigno de morir como su Señor. Santiago, el hijo del trueno, fue el primero de los apóstoles en ser martirizado, ejecutado a espada en Jerusalén. Su sangre fue semilla de fe. Andrés, el hermano de Pedro, llevó el evangelio a Grecia. Allí fue crucificado en una cruz en forma de X, predicando hasta su último aliento. Juan, el discípulo amado, no conoció el martirio, pero fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones del Apocalipsis. Felipe predicó en Asia Menor y Grecia, y fue crucificado por proclamar a Cristo. Bartolomé llevó el evangelio hasta la India y Armenia. Allí fue torturado y desollado vivo, pero su fe no se quebró. Tomás,
El que dudó viajó hasta la India, donde fundó comunidades cristianas y fue atravesado por una lanza por su testimonio. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, dedicó su vida a la predicación y escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir, proclamando la verdad. Santiago el Menor, líder en Jerusalén, fue arrojado desde lo alto del templo y apedreado por confesar a Cristo. Simón el Celote y Judas Tadeo predicaron juntos en Persia, donde fueron martirizados por su fe. Y Judas Iscariote, el traidor, terminó su vida consumido por el remordimiento. 12 hombres, 12 destinos, un solo mensaje: el amor que da la vida por los demás. Sus caminos fueron de sacrificio y gloria. Sus voces, apagadas por el mundo, siguen resonando a través de los siglos. Los apóstoles fueron más que testigos, fueron los portadores del fuego eterno. El fuego que nació en Jerusalén y aún arde en los corazones de quienes creen. Así el cristianismo se expandió no por la espada, sino por la fe, la esperanza y el poder transformador del amor. Y así concluye nuestro viaje a través de la historia sagrada. Desde la entrega de Jesús de Nazaret hasta el sacrificio y testimonio de sus apóstoles y seguidores. Cada escena, cada palabra resuena en el corazón de la humanidad como un eco eterno de amor, perdón y redención. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino el triunfo del amor sobre la oscuridad. Su resurrección marcó un nuevo amanecer, un pacto de esperanza que aún ilumina los caminos del alma. Los apóstoles, con su fe inquebrantable, llevaron esa luz al mundo, transformando imperios, corazones y destinos.